Bienvenido a los hermanos que nos están visitando. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes, adorando, buscando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a continuar, sin más preámbulos, a lo que veníamos hablando el día de ayer. ¿Se acuerdan de lo que hablamos el día de ayer? ¿De qué hablamos? De diezmo y la ofrenda, pero específicamente finanzas, pero específicamente los demonios, cuatro fortalezas que atacan la economía. Hablábamos sobre que Abraham tuvo que enfrentarse a 4 reyes en la Primera Guerra Mundial que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad, y esa está registrada en el libro de Génesis capítulo 14-15. Ahí está. Y hoy vamos a continuar. Quedamos cuando Abraham venció a los 4 reyes y él llega hasta donde alguien que se llama Melquisedec. Y hoy vamos precisamente a tratar sobre ese asunto. ¿Quién es Melquisedec? Gloria a Dios, todavía no lo vamos. ¿Y por qué es importante hablar de Melquisedec? Porque este personaje es la cumbre para nosotros estar hoy en día delante de la presencia de Dios. Pasó algo histórico en la vida de Abraham con Melquisedec que hizo que Dios lo bendijera a tal punto que hoy en día tú y yo estamos aquí por ese acontecimiento. Amén. Amén. Vamos a buscar. ¿Dale? Ok. Génesis 14-18. Hoy vamos a utilizar la Biblia. ¿Quién tiene Génesis 14-18? ¿Me puede leer desde el versículo donde comienza el preámbulo, donde dice de que Abraham se encontró con Melquisedec, por favor? ¿Acosía? Sí. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manré, los cuales tomaron su parte. Amén, amén, gloria a Dios. Es decir, que Abraham, ¿se acuerdan que dijimos que Abraham era no multimillonario, era multicontra no sé qué, millonario? O sea, era el hombre más rico de aquel entonces. Yo creo que con estas, bueno, no sé cómo. Ok, entonces, cuando en la antigüedad se iba a la guerra, no se iba simplemente con la espada y eso, se llevaba mucha riqueza, mucho oro, llevaban mucho ganado, todo lo que ellos podían encontrar, ellos lo llevaban. ¿Por qué? Porque no es como ahora que uno agarra un auto y va a la guerra, o un avión y listo, o simplemente desde aquí mandamos una bomba, no sé, para otro país. Antes tenían que caminar, y eso implicaba ¿qué? Comida, bebida, leche, vestido, e implicaba muchas cosas. Y ellos tenían que, o por obligación, tener eso. Y Abraham llevó muchísimas cosas para la guerra. Y se trajo todo lo que los 4 reyes habían hecho con todo lo que era el Mediterráneo, o lo que es el Mediterráneo, y con todos los bienes de Lot. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior hablábamos de Lot, que fue la causa por la cual Abraham fue a la guerra? Porque tenía que rescatar a su sobrino Lot. Ahora bien, no solamente fue a la guerra por eso, sino que también fue a la guerra porque sabía de que si él no se enfrentaba a esos reyes, tarde o temprano, la maldad lo iba a agarrar a él.
y él necesitaba adelantarse a esos proyectos. Ahora, cuando se consigue con Melquisedec, dice de que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y él sacó pan y vino. El pan y el vino en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, el Nuevo Testamento ve a Melquisedec una figura de Cristo, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Es decir, que era un hombre que tenía todas las características de Jesús. ¿Sí se escucha? Ok. Tenía todas las características de Jesús. No había ninguna característica de Jesús que no se cumplía en Melquisedec. No era que Jesús llegó y se hizo en forma de hombre y enseguida comenzó a parecérsele a Abraham, no, sino que era un hombre que tenía todas esas cualidades. Era figura de lo que iba a devenir. ¿Vamos bien? Siguiente. El pan y el vino. Primero es aliento, segundo es curación y ánimo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué traemos esto? En la ley, antes de Moisés, estaba Moisés aquí y luego pasó como 500, 400 y pico, casi 500 años, antes de que viniera la ley. En la ley, si nos ponemos aquí, en la ley, dice la Biblia de que Jehová le mandó a Moisés que Israel celebrase la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Eran los panes sin levadura, para recordar que Dios sacó a Israel con mano poderosa de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. ¿En qué consistía esa Pascua? Consistía en un pedazo de pan sin levadura. ¿Cuántos han comido pan sin levadura aquí? Levante la mano. Ok, bien. El pan de sin levadura es el mejor pan que puede haber. Yo sé un poquitico de panadería y sé que el mejor pan del mundo es el pan sin levadura, porque el pan con levadura lo que hace es crecerlo para que sea más bonito, pero no nutre. Y el problema de la levadura es que entre más levadura le coloque, más ácido se coloca el pan y es perjudicial para el estómago. Entre menos levadura tenga el pan, mucho mejor. Consistía entonces en esa parte, y también consistía en tomar vino. ¿Le recuerda algo en el Nuevo Testamento? A Jesús con la Santa Cena. Bueno, siendo Melquisedec, este señor o este rey, sumo sacerdote y a la vez rey, él le llevó a Abraham vino o pan y vino. El pan representa el cuerpo molido por Jesús, y el vino representa la sangre vertida en la cruz del Calvario. Es decir, que antes de la ley, ya Abraham, por fe, comió de la Santa Cena. Celebró la Pascua antes de que existiera la ley como tal que rigiera de que iba a celebrarse la Pascua. Eso es motivo, para que pueda entenderlo, es motivo de grandeza, de regocijo. ¿Por qué? Porque a Abraham se le contó como padre de la fe, porque sin él conocer a nadie, sin tener hijos, de 90 y pico años, 100 años creo que tenía, 99, ya casi un muerto, Dios lo levantó para sacar, o mejor dicho, para que naciese una nación llamada Israel, que hoy por día existe. De un hombre casi muerto sale una nación. Y yo me imagino a Abraham y a Melquisedec sentados o mejor dicho, sentados no, bueno, en el piso, porque antes era en el piso, los sirvientes alrededor de ellos, los soldados que me imagino que también trajo el rey alrededor, es decir, su alto mando, sentados viendo a Melquisedec y a Abraham comer la Pascua. Melquisedec representa a Cristo, y Melquisedec lo que estaba diciéndole: mira, yo soy lo que va a haber en el futuro, y esto lo vamos a celebrar hoy con mucho gozo. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, lo especulo, por si acaso alguien dice: no, eso no es bíblico, lo especulo, que por un momento Dios le dio una sensación o sino que lo trasladó al futuro
al final de los tiempos para que viera todo lo que iba a pasar por causa de esa reunión. Y esa causa, a mi parecer, no es bíblica, pero a mi parecer, hizo de que Abraham creyera firmemente que lo que Dios le prometió lo iba a cumplir algún día, porque ya lo vio en la eternidad. Porque de otra manera no entiendo por qué iba a sacrificar a su hijo más adelante. Porque dice la Biblia de que él sabía de que si él lo mataba, Dios era poderoso para levantarlo de los muertos y volverlo a resucitar, porque la promesa era para su hijo, que Dios le dio, mátalo. Entonces tuvo que haber pasado algo en esa reunión que hizo de que Abraham creyera. Amén. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha revelado algo del futuro hacia nuestra propia vida y lo hemos creído firmemente, o simplemente dijimos, no, esto es simplemente una ilusión? Quien lo haya creído firmemente se cuenta por fe. Y si no lo estás viviendo, no importa, lo veré. Y si llegas a morir, no importa. La visión continúa en los hijos. La visión continúa, porque lo que Dios te prometió a ti, tarde o temprano, lo va a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Siguiente. Ahora, ¿quién fue Melquisedec? Primero fue un rey. Un rey que tenía un gobierno y tenía una autoridad. Melquisedec se le dice rey de justicia. ¿Por qué rey de justicia? Porque él era justo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos la clase pasada de que no eran 4 reyes, sino que eran 9 en total? Eran 5 contra 4. Pero esos 5, si buscamos la historia de esos 5, eran terribles. El rey de Sodoma y el rey de Gomorra eran homosexuales. Ellos practicaban todo tipo de orgía. Lo que uno menos se imagina, eso lo practicaban ellos. Porque de otro modo Dios no hubiese mandado a destruir Sodoma y Gomorra. Y fue en el mismo tiempo de Abraham. Es decir, que el rey también murió, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra murió en Génesis 19, creo que está en la destrucción de Sodoma y Gomorra. 18, si no me equivoco. Entonces, 19. Entonces quiere decir que Abraham conoció a esos reyes, sabían de que ellos eran medio raros y todo lo demás, pero aún así a él no le importó que fuesen raros. A él lo que le importaba era rescatar a su sobrino y que vieran todos los reyes de que él tenía un Dios todopoderoso. No le digo, ay, tú eres pato, tú no te puedes ayudar. No le digo eso. Aceptó tal cual era, simplemente para que ellos vieran o viesen que él tenía un Dios todopoderoso. Así que no le den miedo acercarse a un homosexual. Ellos no comen. Hay que tiene sida, no todos los homosexuales tienen sida, pero hay algunos que sí tienen. No hay problema. ¿Acaso tú no fuiste limpiado con la sangre de Cristo? Acércate, háblale de Cristo. No tengas temor, invítalo a la iglesia. Que se sienta parte de la iglesia, porque al final quien va a cambiar es Dios. Tú no lo vas a cambiar, ni yo tampoco. Nuestro propósito es traerlo y que Dios se encargue de lo demás. Amén. Ok, era rey de Salem. Salem significa rey de paz. Este personaje era rey de paz. ¿Y por qué Melquisedec? Porque para poder ver diezmo y ofrenda tenemos que entender a este Señor. Semejante al Hijo de Dios, es decir, a Cristo, declarado por Dios mismo sumo sacerdote, según Hebreos 5:10, y sacerdote para siempre. Es decir, que Dios veía a este hombre no solamente como el sumo sacerdote, es decir, como si estuviésemos viendo al Papa, que es el sumo pontífice, pero dice que era un sacerdocio para siempre, un sacerdocio que no tenía fin y no tiene fin. Jesús dice de que Él es el sumo sacerdote y su sacerdocio no tiene fin. Es decir, que es la misma tipología o el mismo carácter, el mismo espíritu de Melquisedec es el mismo de Jesús. Se complementan, son una sola cosa. Podríamos decir que Melquisedec es igual a Jesús. ¿Sí me entienden? Solo que el espíritu que había en Melquisedec es idéntico al espíritu de Jesús. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios dice de que vio en Abraham un amigo. Y no sé cuántos de ustedes pueden decir que Jesús o Dios es nuestro amigo.
No sabemos. Pero la Biblia me dice que Jesús dijo, ya no llamaré siervo, sino amigo, porque el amigo sabe lo que hace su otro, el siervo no lo sabe. Y Abraham era amigo de Dios. Y Proverbio dice, mejor es el amigo en tiempo de angustia, porque lo librará, mejor que la familia, porque el amigo sabe más que la misma familia. Entonces, Jesús era sumo sacerdote o sacerdote por siempre. También era sacerdote. Un sacerdote es un intercesor y una persona que enseña. Hebreo dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable. Es decir, no es que la pastora sea simplemente sacerdote, es que todos nosotros somos sacerdotes delante de la presencia de Dios. Pero Dios llamó a unos que se llaman pastores para fungir como sacerdote principal, porque sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. En este caso, la pastora y mi persona somos sacerdotes de Dios, o sacerdotes principales de Dios, y todos ustedes son sacerdotes, porque el sacerdocio es aquella persona que sirve a Dios. No solamente lo sirve como autoridad, sino que también lo sirve en la parte intercesora y en la parte de enseñanza. Por eso dice la Biblia, Santiago, que el que tenga falta de sabiduría, que la pida al Señor y Él la va a dar. Y la Biblia dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Jesús era rey, también era sacerdote. Melquisedec era rey y también sacerdote. La iglesia es rey, pero también sacerdote. Por consiguiente, nosotros somos sacerdotes según el orden de ¿quién? De Melquisedec, de este Señor. ¿Ya me entienden por qué somos sacerdotes? No por la orden de la ley, porque la ley era exclusivo para los levitas, es decir, una parte de la tribu de Israel. Pero a nosotros nos hizo sumos sacerdotes y reyes por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él tenía las mismas características de Jesús y Él tenía un reinado que no tiene fin y era sacerdote, y ese sacerdote no tenía fin tampoco su ministerio. Por consiguiente, nosotros somos sacerdotes por el medio de Melquisedec. ¿Sí me comprenden o no me comprenden? No me comprenden. Okay. Lo vuelvo a echar, pero están así, no entiendo. Ok, Catherine, vamos a colocarlo por ejemplo. De hermano también. Colócate aquí. Y colóquese en aquel lado. Él representa Melquisedec y ella representa la ley de Moisés, que vino casi 490 años después de Cristo. ¿Qué digo? Después de la muerte de Abraham o del pacto. ¿Qué sucedía? Que yo, Abraham, hice pacto antes que la ley con Melquisedec. Celebré la Santa Cena con él antes de que pasara. Y él representa a Cristo. ¿Por qué? Porque todas las características las tenía él. Él era rey por siempre, es decir, que él nunca iba a morir. Aparte de eso, era sacerdote, por consiguiente tampoco iba a morir. Tenía un reinado eterno. No la persona, sino el Espíritu que moraba en él. Así como el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esas características hacían de que sobresaliera de entre los reyes. ¿Por qué? Porque era un rey justo, un rey de paz. Así es Jesús con nosotros. La ley te decía a ti todo lo que tenías que hacer y te obligaba a hacerla, porque si incumplías un solo artículo de la Constitución de Dios, eras pecador y eras digno de muerte. ¿Y esto por qué lo hizo Dios? Porque necesitaba que el pueblo de Israel tuviese leyes, tuviese órdenes para que fuese igual que los demás países o mejor. Bien hasta allí. Ahora, nosotros, tú, él va a representar a la iglesia. Él va a representar a la iglesia.
¿Qué pasa? De que ya él, o nosotros como iglesia, no podemos ser sacerdotes por la ley, porque la única persona, Tati, por favor, la única persona o las únicas personas que podían ser sacerdotes por la ley, aquí, por la ley eran los levitas. Ella es la levita ahorita, solamente ellos, por esta línea. Pero esta línea quedó paralizada por un tiempo. ¿Hasta cuándo quedó él paralizado? Hasta que Jesús vino. A ver quién busco. Otra persona aquí, un voluntario. ¿Quién quiere ser Jesús? Ah, ok, venga. Está bien. Hasta aquí me entienden, ¿verdad? Que solamente los sumos sacerdotes por la ley podían ser sacerdotes. Ahora llegó Jesús, pero Jesús no es levita. Jesús es judío, o sea, de la tribu de Judá. Por consiguiente, él no podía tener el sacerdote, porque solamente los sacerdotes levitas podían, o los de la tribu de Leví, podían ejercer ese cargo. Pero Dios dice de que Jesús era sumo sacerdote y rey, pero no según la ley, sino según, aquí, póngase aquí al ladito. Aquí, usted aquí, hermano. Según Melquisedec. ¿Ya me están entendiendo? Entonces Jesús, para ser sacerdote, tenía que cumplir la ley tal cual es, porque él dijo: yo no vengo a quitar la ley, sino que la vengo a cumplir, porque también era judío y le decía que era así. Pero entonces ya habían dos sacerdotes. Otra persona. ¿Quién quiere otra? Necesito otra. Nadie. Venga. Él va a representar al sumo sacerdote Caifás, los fariseos, ¿no? Pónganse aquí. Habían ahora dos sacerdotes de la misma talla delante de la presencia de Dios. Un traidor que mandó a matar a Jesús, llamado Caifás. Te tocó. Te tocó. Llamado Caifás. O todos los que estaban alrededor de la cúpula de él. ¿Por qué? Porque él representaba a la tribu de Leví. Jesús vino y representa ahora a Melquisedec como sumo sacerdote. Él se sujetó a la ley, pero como la ley era mala y no podía ser rey, él no vio a Leví, sino a quien vio, a uno más poderoso que Leví, a Abraham. ¿Y por qué vio a Abraham él? Porque Abraham tomó la Santa Cena con Melquisedec. Entonces, como Abraham reconoció que el poderío de Melquisedec y que él era sacerdote y rey, Jesús dijo: ahora yo soy rey y sumo sacerdote, no por la ley, sino por lo que Dios determinó en el principio con Abraham, el orden de Melquisedec. ¿Estamos bien ahí? Ahora nosotros entramos como iglesia. Venga para acá. Aquí me meto. No, un poquitico más allá, un poquitico más. Ahí. Ahora, ¿qué sucede? De que la iglesia se encuentra con una dificultad. ¿Por quién se va a regir? ¿Por la ley o por la gracia de Jesucristo? Por la ley, el que quiera cumplir la ley tiene que cumplirlo todo. Si pierde un mandamiento, entonces el sumo sacerdote le hace, lo manda a matar, porque esa es la ley. Entonces ya la iglesia no se rige por la ley. No es que la ley fue abrogada y fue eliminada. No, eso es mentira. La ley todavía sigue, para el judío todavía sigue, pero está en un proceso. Pero ya yo no voy a cumplir, o nosotros como iglesia no vamos a cumplir la ley, porque es pesada, dice Pablo, y lo que trae es maldición. Ahora yo voy a agradar a Jesús, y yo voy a hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Cumplir la ley. Entonces ahora yo cumplo la ley, o él como iglesia cumple la ley, no por el orden levítico, sino por el orden de Melquisedec, o por medio de Jesús, que es el mismo Melquisedec. Entonces ahora colócate mirando a Jesús. Okay. Ahora él mira a Jesús y hace, o nosotros como iglesia hacemos lo que Jesús manda. Y entonces ya la ley para nosotros no es pesada, porque la cumplimos en Cristo.
Ya no tenemos que matar los carneros y todo eso, porque ya Jesús lo hizo por nosotros. Pero si hay partes de la ley que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, no matarás, está en la ley. No hurtarás, está en la ley. Entonces, ya yo no lo cumplo porque, porque la Biblia me dice no matarás. No, yo no voy a matar a nadie porque yo amo a Jesús. Y si yo amo a Jesús, yo hago lo que Jesús hizo porque Jesús cumplió la ley a cabalidad. Bien hasta allí. Entonces ya nosotros somos como iglesias, real sacerdocio. Ahora póngate mirando allá. Ahora sentiste como rey. Sentiste como un rey. Así, la frente en alto, así. Bien, así, con los brazos así. Sí, así. Este es un rey ahora. Ahora él representa a todos nosotros. Él es rey y sumo sacerdote para Dios, porque así le plació. Pero ¿según qué orden? ¿Según la ley o según Jesús? Según Jesús. ¿Y Jesús viene de quién? ¿De qué orden? De Melquisedec. Entonces ahora la iglesia es real sacerdocio, nación santa por el orden de Melquisedec. ¿Entendieron? Perfecto, listo, muchas gracias. Denle un aplauso. Ok, me gusta que hayan entendido esa parte, porque es un poco engorroso hablar de la ley y la Moisés y no entiendo nada, pero ya más o menos podemos vislumbrar por qué nosotros somos sacerdotes y nación santa, no porque nos pertenecemos al pueblo judío, sino por la línea de Abraham. Se me había olvidado decirles algo. Nosotros como iglesia, en el caso de mi hermano, ¿por qué somos hijos de Abraham? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y nosotros creemos que Jesús vino a este mundo, se hizo Dios vino a este mundo, se hizo hombre, murió por nosotros y que ahora nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios tranquilamente porque Él nos salvó, nos rescató, nos limpió y nos purificó. Amén. ¿Amén? Si lo creen, denle un aplauso al Señor. Entonces, sí. Ahora, ¿qué sucede? El sacerdocio de Jesús. Ay, siempre me pasa eso. ¿Qué dice la primera ahí? ¿Dónde? ¿Aquí? Ajá, aquí. ¿Qué dice? Esta. Su llamamiento, ¿verdad? Su llamamiento. Ok, su llamamiento según el orden de Melquisedec y según el orden de Aarón. Siguiente. No. Sí, dale, que ahí está saliendo, no te preocupes. Sácala todas, ajá. Ya, déjala ahí. No la demás. Lo que pasa es que no sé, no está como retardado. Ok. La función de Jesús, según el orden de Melquisedec, era abogado e intercesor. La iglesia del Señor, su función tiene que ser un abogado y un intercesor. ¿Pero de quién? ¿De nosotros mismos? No, del mundo. Si tú ves, vamos a colocar seguir el ejemplo de la homosexualidad. Si tú ves a alguien homosexual, Señor, yo te pido de que tú lo perdones, que tú trates con él. ¿Qué estás haciendo? Papel de abogado, pero también de intercesor. Esa es nuestra función. Nuestra función no es decirle, hijo del pecado. No. Porque ahora somos sacerdotes. Ya no podemos mirar, sape, fuera. Ya no podemos. ¿Por qué? Porque ahora entendemos de que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, por medio de Jesucristo. Ahora, su función, o Jesús, en la función de Aarón, según por la parte de Aarón, él era mediador, porque Jesús cumplió la ley, ¿se acuerdan? Aquí. ¿Qué nos dice a nosotros? Que también nosotros somos no mediadores completamente, pero sí se puede decir que un pacificador, porque un mediador es un pacificador, porque mediador solamente hay uno, Jesucristo, pero nosotros como sus hijos somos los pacificadores. Por eso es que la Biblia de Mateo dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿un pacificador qué hace? ¿Busca la violencia? No busca la violencia. Un pacificador prevé la violencia. Un pacificador ve que si por ahí se va a meter y va a causar un lío, prefiere irse por el otro lado, aunque sea más lejos. Nosotros tenemos que ser pacificadores, tratar de buscar la paz. El problema es que la guerra se empieza aquí, en la mente. Y el resultado de que alguien se esté peleando con otro es el resultado de lo que el primero tuvo aquí en la mente y luego se ejecutó en lo físico. Y como cristianos
nuestro principal pensamiento tiene que ser la paz, porque Dios es un Dios de paz. ¿Se acuerdan? Rey de Salem. Y luego sus cualidades: era sacerdote según el orden de Melquisedec, y el mismo Jesucristo era un sacrificio vivo, porque no había un cordero que fuese más perfecto que Jesús. Por eso es que se dice que Jesús es el cordero inmolado. Ahora, nosotros en la parte del sacrificio no podemos pertenecer a Jesús, porque Jesucristo solamente hubo un solo sacrificio en Jesús. Pero nosotros como iglesia, ¿qué sacrificamos? Como sacerdotes tenemos que sacrificar muchas cosas. Primero, nuestra familia. El que no deje padre y madre por mi causa no es digno de mí. ¿Qué más tenemos que sacrificar para ser sacerdote? A ver, la carne. La carne tenemos que sacrificarla. ¿Cómo sacrificamos la carne? A ver, a otra persona que intervenga. ¿Cómo yo sacrifico mi carne para agradar a Jesús? Ayunando, ok. ¿Quién más dice algo? Orando. ¿Quién más? Vigilando. ¿Quién más? Renunciando a nuestros placeres. ¿Qué más? Nada, hoy estoy callado. No me quiero hablar. Renunciando a lo que nosotros llamamos el yo, nuestro propio orgullo. Que cada día muera en nosotros para que Cristo viva en nosotros. Y es difícil, pero como sacerdote lo podemos hacer, porque ningún ovejito le vamos a decir: ay, mira, ovejito, tú vas a morir hoy. Me voy a morir. Colóquenme el cuchillo, No va a ser así. El chivo o el ovejo, cuando sabe que lo van a matar, se pone duro. Y les hablo de eso porque en la parte de nosotros vivimos en Venezuela, en la iglesia, hay muchos pastores de ovejos. Y cuando ellos van a matar al ovejo para hacer la fiesta o para algo, ellos dicen: vamos a esperar de que él no se dé cuenta. Y ellos comienzan ahí, pero ya enseguida el ovejo sabe que lo van a matar y se pone duro. Y el problema es que cuando el ovejo se pone duro, todos sus músculos se contraen, y cuando muere es una tortura. Y aparte de que es una tortura, la carne es un poco dura. Esa es buena, igualito, si es un chivo un poco, Dios mío, soy hermoso, soy un ovejo. Man, quien no lo ha probado no sabe lo que se está perdiendo de la gloria. Y puede decir: Señor, así es tu carne, porque de sabrosa, porque eres comparado como un ovejo. Es delicioso, y si le echas coco, más todavía. Dicen: tengo hambre. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice por ejemplo, mi hermana Leonilda, que es pastora de ovejo? Ella se queda quietecita y le dice a su hija Tala, que da la vueltita por allá, y la amarra. Y ahí la deja. Es un proceso. Luego viene su otro hijo Ángel con una navaja, que la va acariciando, la va suavizando, y luego le corta la yugular. Santo remedio. Ahí está, ni siquiera no le dio el tiempo de ponerse duro. Y ese es el mejor ovejo. Y ya de ahí sí se derrama la sangre, le quitan todo y ya es otro proceso. Entonces, ningún sacrificio es fácil. Yo voy a dejar mi yo, yo voy a dejar mi yo. Es cuando más te pones duro. Se te pone dura la carne, porque tú eres una oveja que sabe que vas a sacrificar. No. Pero cuando tú llegas y dices: ok, yo voy a ser la oveja que va a ser sacrificada. Pero Jesús me está acariciando para yo no sentir el dolor. Jesús me está sobando, me hace así. Y le hace así en la pasita, como yo le hago a Lupe, que le hago así y para agarrar calocito y le hago así. Así hace Jesús con nosotros. Nos acaricia, nos pone así. Tienes que morir tu propio yo. Sin que te dé tiempo de decir: ay, ¿qué pasó? Es doloroso. Y al momento vas a temblar, y el chorro de sangre va a pegar. Pero es la mejor que puede ser. ¿Por qué? Porque es olor grato delante de la presencia de Dios. Entonces cuando tú mueres el yo, te va a doler, ¡pum! Pero no te va a afectar toda tu vida, sino que estás diciendo: gracias, Señor, el chorro de sangre, gracias porque estoy muriendo a mi propio yo. ¿Y sabes cuándo comienzas a mover tu propio yo? Cuando te duele. Cuando no te preocupas de que vas a morir, sino que ya estás muerto y te está doliendo la herida. Eso hizo Jesús por ti y por mí. Amén. ¿Qué mejor ejemplo que ese?
Y no lo tenía planificado, por cierto. Eso es de parte de Dios para ustedes y para mí. Amén, gloria a Dios. Seguimos. ¿Sí? ¿Van entendiendo ahí, no? Perfecto, ok. Dice, ¿qué dice el Salmo qué? Allá, arribita. 110, no, 40. 110, 4. Salmo 110, 4. Ok, juró Jehová y no se arrepintió. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso se lo dijo Dios a Jesús o el Padre. Seguimos. Ok, ¿quién fue Melquisedec y qué relación tiene su sacerdocio con Jesús? Seguimos. Primero, simboliza el carácter de Jesús, justicia y paz. Melquisedec significa mi rey es justo. Rey de Salem significa ya rey de paz. Simboliza la eternidad de Jesús y su sacerdocio. Es decir, no se le conoce genealogía a Melquisedec, no se le conoce genealogía al Hijo de Dios. Sabemos que por el orden humano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, por allá y por acá. Pero no tiene, o sea, Jesús como Dios o el Hijo no tiene más allá arriba a nadie. El Padre y el Espíritu Santo no solo son. No hay más, no, o sea, no hay otra instancia superior a la que podemos decir, lo que pasa es que Jesús es por allá. No lo hay. No se conoce la fecha de nacimiento. ¿Quién conoce la fecha de nacimiento del Hijo? Nadie. Conocemos la fecha de nacimiento de Jesús, pero del Hijo, del que está sentado en el trono, antes de que viniese, nadie lo conoce porque Él era desde el principio. No se le conoce muerte ni los años que vivió. Igual Jesús. Dice la Biblia de que Él vive por los siglos de los siglos. En Él no va a haber muerte. Más bien, Jesús le dice a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. ¿Sabe qué? Que solamente Jesús pudo haber dicho esas palabras mágicas, muerte, yo soy tu muerte. Porque ¿quién va a matar a la muerte? ¿Cómo le dice a la muerte, yo te voy a matar? Si él está muerto. Pero aún Jesús dice, muerte, yo soy tu muerte. Porque en Jesús no hay muerte, sino que hay vida. Seguimos. Simboliza la superioridad de Jesús. Bendijo a Abraham y éste le entregó los diezmos. Seguimos. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio no constituido conforme a los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hebreos 7:16. Hebreos 7, ustedes lo van a leer en su casa para que puedan tener más respaldo. Ahora, llegamos al punto donde Melquisedec celebra la Pascua o la Santa Cena con Abraham. Y ahora Abraham le entrega los diezmos al Señor. ¿Por qué se lo entregó? Vuelvo y repito, ahora hago otro paréntesis extra bíblico, no está en la Biblia. Yo me lo imagino de esta manera, de que Abraham estaba sentado y que por un momento Melquisedec, cuando le pasó el pan, lo tocó. Y así como en las películas, se trasladó al futuro todo lo que iba a pasar. Y vio todo, absolutamente todo, y se alegró. Porque él no lo iba a ver, pero vio el final, la gloria eterna. Que las naciones se iban a postrar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y fue tan demasiado, que él decidió decir, ahora yo, de lo que tengo, todo, como no es mío, yo te lo entrego a ti. Porque esto, si tú vas a hacer esto conmigo, ¿qué tengo yo? Esto no es mío, te lo entrego a ti. Especulo yo. No estoy diciendo que así fue. Ahora, bíblicamente dice que Abraham le entregó todos los diezmos a Melquisedec. Pero ¿cuáles? ¿Qué es eso todo? ¿Lo que rescató de allá de los 4 reyes? No. Del botín propio personal de él que él traía antes de ir a la guerra. Porque si leemos el capítulo el Génesis 14 y 15, dice el 14, perdón, que fue el día de ayer, dice de que cuando el rey de Sodoma y Gomorra le dijo, mira, yo sé que tú eres una persona muy justa y que tú no quieres agarrar a los esclavos, danos a nosotros las personas que sean libres y tú te quedas con el dinero. Y Abraham que dijo, yo no tocaré nada de ese botín, nada, solamente voy a tomar aquí lo que comieron por el camino porque era lógico, y también
lo que le pertenece a mis compatriotas o a mis amigos quienes fueron a la batalla. Pero yo no voy a tomar nada para que después no digan, yo enriquecí a Abraham. Entonces, ¿de qué le dio Abraham a Melquisedec? Si no podía tomar el botín. O sea, si ustedes son el botín, yo no podía entregárselo a la pastora. Pastora, este es el diezmo. Él tenía algo de él que se lo dio todo a Melquisedec. ¿Sí me comprenden ahora? Y no solamente eso. No es que Abraham llegó de la guerra, ay, ya llegué de la guerra, estoy cansado, la sangre chorrea por aquí todo, ya llegué. Él no hizo eso. Porque para sentarse en la mesa con el rey, tuvo que haberse puesto bañado, descansado un poco, tuvo que haber, todos sus 318 soldados tuvieron que alimentarse bien para luego entrar ante el rey Melquisedec. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia me dice que nadie, absolutamente nadie, se presenta ante la presencia de Dios sin nada. Nadie. Abraham no se podía presentar simplemente, ay, ya gané la guerra. Nadie. ¿Cómo te presentas tú delante de la presencia de Dios? Ese es el detalle. ¿Cómo te presentas tú? Tú no te puedes presentar delante de la presencia de Dios con las manos vacías. Y como el tema es de finanzas, hoy, mañana va a haber un tema muy bueno porque vamos a hablar sobre el hermano Dios que traiga a su esposa, porque cómo administrar el dinero. Es decir, no solamente el hombre tiene que administrar, sino la mujer, y cómo se administra, cómo es ese proceso. Vamos a hacer un paréntesis grande ahí para prepararnos para el domingo. El domingo va a estar hermosísimo. Traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas, traigan sus primicias. La primicia es el primer fruto de cada mes. Traigan algo especial para la casa de Dios, porque Dios nos va a bendecir ese día. No para mí, como yo dije el domingo ayer, no para mí, pero traigan lo mejor. Es más, vénganse bien vestidos, vénganse bien bonitos, elegantes. La hermana, la nieta del hermano, su hija, la que hace pelo, la hija de mi hermano seca cabello, mi esposa seca cabello, no sé quién más seca por aquí cabello, coloca a las mujeres bien bonitas. Si necesitan, hermano, yo necesito aquí un maquillaje porque quiero ir bien bonita, aprovechen. Vénganse elegantes, pónganse lo mejor que tengan. Si lo que tienen simplemente son unas cotizas, no sé cómo le llaman aquí, chancla, una chancla, y es lo único que tenga, véngase con esa chancla. Si lo único que tiene es un pantalón roto y una camisa que se le ve todo porque de la guerra de tanta, no importa, eso es lo mejor que usted tenga, pero véngase bien. Amén. Y si usted tiene una colonia esa que saben a pichi, que eso, y lo único, véngase con esa colonia, que es para Dios, no para el hombre. Bien, hago ese paréntesis aquí, ¿por qué? Porque dice la Biblia de que Abraham se le presentó y le dio todo. Y tú puedes decir, no, es que yo le doy mi vida al Señor, sí, pero delante de la presencia de Dios no te puedes presentar sin nada. ¿Cómo hacemos aquí? No es que yo siempre le doy al Señor mi música, mi tiempo, sí, pero dice la Biblia, delante de la presencia de Dios no te puedes presentar sin nada. Y me habla de dinero, no me está hablando de algo espiritual, no me está hablando de tu tiempo, me está hablando del presente. Pero es que yo no veo a Dios, sí, pero hay una representación, una embajada. ¿Se acuerdan de las primeras clases que dije? Que esto es una embajada. No es una iglesia, esto es una embajada del reino de Dios aquí en Bogotá. Si nosotros cuando vamos a la embajada, allá arriba los consulados tienen demasiado, no sé, para todo hay siempre algo. Un documento, impresión de todo, sí, pero le vale tantos dólares. Mire, señor, necesito. Sí, eso es gratis, pero resulta que como no está en el país, allá en Colombia le sale gratis, pero como está aquí en Venezuela, usted tiene que pagar por el envío. ¿Cuánto? Lo mínimo, pero paga. ¿Cuánto más nosotros? Como yo compartí con la pastora, yo no tengo nada. Porque aún esto no es mío. El Señor me lo dio. ¿Qué le pudo dar yo al Señor? Abraham, cuando vio eso, dijo, ¿qué le puedo dar al Señor? Pues todo. No dio el 10%, dice que diezmó de todo. O sea, le dio, aquí está. Diezmó la oveja, diezmó la cabra, diezmó todo. Yo creo que hasta le diezmó parte de los soldados que tenía, de los esclavos, porque eso era de él.
pero dice que le diezmó de todo lo que tenía. Ok, dale. Ok. Hebreos es un libro que nos lleva a ver a Cristo como superior de todos. Dale. Dale. Vamos a darle otro. Y el otro. Ok, listo ahí. Cristo es superior a los profetas, según Hebreos 1, del 1 al 3. Cristo es superior a los ángeles, según Hebreos 4, 2, 18. Perdón, según Hebreos 1, del versículo 4 y 2 al 18, esa es la cosa. Cristo es superior a Moisés, según el capítulo 3. Cristo es superior a Josué, según el capítulo 4. Cristo es superior a Aarón, según el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Por qué te muestro esto? Porque si Cristo fue superior a toda la ley, y yo no estoy sujeto a la ley, sino que ahora cumplo por Cristo, quiere decir que Cristo mora en mí. Cuando yo practico la justicia, ya yo no la practico por la constitución judía, yo la practico porque amo a Dios. Cuando yo le doy algo a Dios, ya yo no lo practico porque la ley sí te obliga. Maldito si no me ofrendas, eso lo dice la Biblia. Pero ¿qué dice el Señor? Ahora cumplo la ley, ya yo la cumplí, ahora tú cumples la ley por mí. Yo voy a dar, no porque la ley me diga que tengo que darle, sino porque Él la cumplió por mí. Y por amor, yo lo hago. Porque déjenme decirle una cosa, todos nosotros como cristianos, somos cristianos porque amamos al Señor. No sé la circunstancia en la que te moviste para llegar a los pies del Señor. No sé si llegaste borracho, si llegaste siendo prostituta, no sé. O como yo, que nací en el Evangelio. Pero a los 11 años, a los 10 años, a los 10 años, yo tuve que decidir a quién iba a servir. Pero realmente conocí al Señor como tal a los 17 y 18 años. A pesar de que nací en un hogar cristiano. Entonces yo no sé cuál es tu circunstancia. Pero la circunstancia que te llevó a estar una vez aquí en cualquier púlpito y decir, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, era porque realmente reconocías de que eras pecador y que necesitabas un cambio. Y cuando ese cambio se evidenció en ti y salió todo lo que era anteriormente, entonces tú dices, yo amo a Jesús por lo que hizo en mí. Entonces ahora yo amo a Jesús porque me ama, no. Entre otras cosas, por lo que hizo en mí. ¿Qué hizo en mí? Me quitó la inmundicia. Yo era como ese cochino que estaba en el Magdalena, que pasaban por fila, a las 6 de la mañana, ¿no? Que pasan todos en fila. Todas las casas, a las 6 en punto de la mañana, todos los cerdos salen, no sé cómo hacen, en fila, sucios, hediondos, llenos de barro, todo encochinado. Así éramos cada uno de nosotros, como esos cerdos, cochinos, sucios, puercos. Y de allí nos sacó el Señor, de ese lodo fanganoso. Porque déjenme decir una cosa, yo nunca he visto un cochino tan cerca, o sea, con tanto tiempo, y aprendí de los cochinos que les gusta el fango. Y al cochino le gusta toda la cochinera, o sea, por eso le dicen cochino, cerdo. Le gusta todo sucio, y él come y él no detecta si es bueno o malo, él come, hasta bolsa come. Y así es el pecado con nosotros comemos todo lo que se nos venga, todo lo que venga para acá. Y Jesús nos limpió de allí, nos sacó de allí. Nos hizo pues un chonchito limpio, nos lavó y nos colocó, y vamos a estar en el amor y sino en el piso, en la gloria. Porque sabroso es el pernil. ¿A quién no le gusta el pernil? O sea, la parte del mundo es sabrosísimo. Gloria a Dios. Siguiente. Melquisedec, dale. Diferencia entre el sacerdocio arónico y el de Melquisedec. Melquisedec no tenía genealogía, como habíamos dicho. Argumento sacado del silencio de la Escritura. Nadie podría ser sacerdote si no tenía registrado su descendencia de Aarón. Algunos sacerdotes no fueron instaurados después del exilio por esto. Esdras y Nehemías me mencionan ese caso de que llegaron después de la restauración de los 70 años. Yo soy sacerdote. Ok, vamos a revisar los libros a ver si de dónde viene. ¿Hijo de quién? Y dice que no soy yo. Ustedes no pueden ser sacerdote. Si a Jesús le hubiese tocado ese,
ese punto. No, yo soy sacerdote, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos a buscar, ¿hijo de quién? No aparecen aquí en la lista. Tú no eres de la tribu de Leví, no puedes ser sacerdote. No puedes ser sacerdote. Dice, el sacerdocio arónico dependía de la descendencia generacional. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec dependía exclusivamente de las cualidades personales. ¿Cuáles son las cualidades personales de Jesús? O los atributos de Jesús. Rey de paz, Rey de justicia. Dice Isaías que hay 7 espíritus que moraron en Jesús. Lástima que no tengo el cuaderno, entonces ahí tengo notado los 7 espíritus que aparecen, que estaban en Jesús. Espíritu de sabiduría, de ciencia, de temor, de poder, había varios. Todo eso lo tenía Jesús. Por consiguiente, era sacerdote por las cualidades que Dios le había concedido a él como hombre. Las grandes cualidades del sacerdocio de Melquisedec: una, es un sacerdocio de justicia, es un sacerdocio de paz, es un sacerdocio real, porque Melquisedec era rey. Es personal y no heredado, porque no tiene genealogía. Creo que llega hasta ahí. Ok. Falta uno. Ok. Es eterno, porque no tiene nacimiento ni muerte, y su sacerdocio no tiene principio ni fin. Ahora, fíjense en algo en Melquisedec y en nosotros. Si nosotros, como sumo sacerdocio, no hacemos justicia en la iglesia y con el prójimo, no somos sacerdotes. ¿Cuándo nos ponemos injustos? Por ejemplo, algo que me llamó la atención cuando fuimos al norte, que la pastora se puso bravísima porque ella pagó su boleto y resulta de que otros se estaban metiendo por lugar y iban de gratis. Y dice, eso no puede ser, no es justo, y que el policía era tonto allá, esperando allá, ¿qué está haciendo? Eso es injusticia. Ahora imagínense por un momento de que usted no tenga para pagar el Transmilenio y que tenga la puerta abierta allá, uy, no me voy a meter. Es injusticia. Pero es que es el gobierno no se da cuenta, al final él me debe más a mí que yo a él. Sí, pero para Dios es injusticia. O vamos a colocarlo más acá. Cuando usted va al supermercado y resulta de que le dan una cuenta que no es a su favor, como ellos fueron los que se equivocaron, no yo, y venga para acá. Eso es una injusticia, porque le está haciendo perder el dinero. No, pero es que es rico, no importa. Ese es su trabajo. Si usted quiere ser rico, haga lo mismo que él, o mejor. Para que cuando tenga que ir a posición diga, ay, me están quitando, porque hoy le quita a usted 10 pesos al de la tienda, mañana 10, pero si hay 50 personas que le quitan 10 pesos, y si lo multiplica por 7 y luego por 365 días, es bastante plata que no le está entrando a él. Entonces tenemos que ser justos como cristianos, tenemos que tener paz. ¿Cuántos conocen a cristianos que no son portadores de paz, sino portadores de discordia, de chisme, de rollo? Como yo digo, le dan a la lengua, le dan a la lengua, y no traen paz a nada. ¿O cuántos cristianos conocen ustedes que lo único que hacen es quejarse? Si usted conoce a cristianos que se quejan constantemente, es porque saben que van a morir y la carne se les puso dura. Por eso es el pataleo que dan. Porque está bien quejarse, todos nosotros podemos quejarnos, pero yo conozco gente, mi hermana, pastora, iglesia, amada iglesia, que se queja, por todo se queja, por todo, o sea, por todo, hasta para tomar agua se quejan porque está sucia, o le faltó algo, está desabía. Si se van a sentar, no, la tierra está fea, o sea, por todo se quejan y nunca le dan la gloria a Dios. Si hay entre ustedes, eso quítese, porque usted es un sacerdote y la gente lo está viendo. ¿Qué clase de evangélicos son si están así? Para ser evangélico yo prefiero quedarme como estoy. Lo otro es que es personal y no se hereda. Es decir, la pastora tiene su hijo no puede heredar la congregación, porque es un llamado personal. Sin embargo, en los últimos tiempos, como ha habido tanto desorden, que Dios está permitiendo de que los hijos que tengan el llamado puedan seguir con el ministerio pastoral. Porque se están, sobre todo en las grandes iglesias, ¿por qué? Porque hay
se pierde la visión. Imagínense de que la visión de la pastora, y que la pastora fallezca, y que usted tome el sacerdote. Usted no va a hacer lo mismo que hizo ella o seguir el legado. Porque a lo mejor usted va a decir, no me parece, sino que yo voy a cambiar todo el sistema, incluso hasta las normas. Perdió la visión, y ahí muere una iglesia para resurgir otra, y no es la idea. Siguiente. No yo. A colocar aquí entonces directamente. Vamos a decir. No sé por qué no digo aquí. No lo agarro. Demos un segundito que tenemos aquí un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Se dice que él sería un sacerdote para siempre, porque no hay registro de su sacerdocio, que su sacerdocio haya tenido principio ni fin. Fue un sacerdote de Dios en Salem, mucho antes de que comenzara la nación de Israel y el sistema levítico. ¿Hay otra ahí o era la última? Queda una. Ok. Porque lo otro es el complemento. ¿Por qué hablamos de Melquisedec? Porque tenemos que entender nosotros que somos sacerdotes. Y tenemos que entender la ley, pero también tenemos que entender la gracia. Porque vamos a entrar en un tema que a los pastores no les gusta hablar. O mejor dicho, a los pastores que realmente entienden el poder del dinero. Porque se presta mucho a manipulación, que son los diezmos y las ofrendas. Allá a mi pastor no le gusta casi hablar de los diezmos y ofrendas, le cuesta. ¿Por qué? Porque entonces le está predicando y la cara. O sea, callate para irnos. Y es entendible. ¿Por qué es entendible? Porque a nosotros nos cuesta cada peso. Con el sudor de tu frente trabajarás y de ahí obtendrás el beneficio. Por eso es que es difícil. Y por eso es que cuando uno va a ofrendar o va a diezmar, es un sacrificio para Dios. Si usted el domingo va a diezmar y a ofrendar, que todavía no hemos entrado en el tema, pero quiero motivarlo que diezme y ofrende, no vaya a dar de lo que tiene, de lo que no tiene. Y si usted va a dar, délo con amor, con pasión, como un sacrificio vivo y aceptable ante la presencia de Dios. Porque si usted simplemente viene a traer limosna aquí, quédese con su limosna. La iglesia no lo necesita, ni Dios tampoco lo necesita. Porque Dios suple todo. Porque la idea de que ustedes traigan los diezmos y las ofrendas y la parte económica al altar, no es para que la iglesia se lucre, no es para que el pastor se lucre, como muchos tienen por pensamiento. Es para que usted sea bendecido. Esto que se hizo no es para simplemente recolectar, es para que usted sea bendecido, para que usted presente delante de la presencia de Dios un sacrificio de lo que le duele. Así como Abraham, Señor, yo voy a presentar esto me duele, pero es tuyo, yo te lo doy, para que tú me bendigas. Y ya no lo hago porque la ley me dice que lo haga, ahora lo hago porque Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, yo quiero también hacerlo, quiero que tú me bendigas. Pero si solamente va a traer, como hicieron en aquella vez, que trajeron de lo que les sobraba, no lo hagan. Claro, la iglesia, cada peso es necesario, pero si va a ser así de esa manera, no lo hagan. ¿Por qué? Porque usted trae maldición. Y eso lo vamos a ver el domingo que yo le mostré. Vamos a ver eso, no lo hagan. Si su corazón dice eso se lo va a agarrar la pastora, eso es para el pastor, eso no sé qué van a hacer, no lo hagan. Quédense. Quédense con el dinero, a Dios no le hace falta. Dios utiliza las piedras para que la iglesia siga avanzando. Porque Dios no quiere su dinero, Dios quiere que usted haga un sacrificio para Él. Y sabe una cosa, que cuando uno sacrifica algo, para Dios no solamente es un sacrificio, sino que es una alabanza y una adoración.
El aportar, aunque ustedes no lo crean, es una actitud de adoración. Cuando usted traiga los diezmos, tráigalo con alegría y con gozo. Gloria a Dios. Lo voy a dar, Señor. Voy a dar porque yo sé que yo voy a ser bendecido. ¿Cómo? No sé. Pero yo voy a colocar esto y acéptalo como un sacrificio. Y pastora, no sé si me podría permitir el domingo de que nadie, que esto no pase como está puesto, sino que vamos a hacerlo directamente como lo dice la Biblia. Traer los diezmos al alfolí. Esto es un alfolí. Traerlo. Es decir, que por esta ocasión, simplemente por esta ocasión, me permite usted hacerlo. De que usted se levante y usted diga, yo voy al sacrificio delante de la presencia de Dios. Y aquí está. Me va a doler, pero yo sé que mi carne va a ser una gloria y una honra para Dios y Él me va a bendecir. ¿Cómo? No lo sé. Pero hagan. Amén. Inviten a otros y hablen también de Jesús. Hablen de que no están sujetos bajo una ley, sino que están sujetos a la ley del amor de Jesús. Y sigamos el camino que debemos seguir. Amén. Dios les bendiga.